¿Qué tal? Buenas tardes. Como todos los miércoles, esto es Dominó aquí por Metro. Ismael Bermúdez, quien habitualmente comparte este espacio con nosotros, lo va a volver a compartir el miércoles próximo. Vamos a estar hoy con un economista de nota, Rogelio Frigerio, un especialista en todo lo que tiene que ver con el tema, la relación provincias-Estado, y que hoy está muy sobre el tapete por esta puja que hay entre varias provincias y el gobierno nacional, pero fundamentalmente la provincia de Córdoba, que está reclamando el pago de 1.440 millones de pesos, y que está relacionado esto con el nivel de pago de jubilaciones que hay en esa provincia. Un tema que ha generado un encontronazo muy fuerte con el gobierno nacional. Tanto es así que funcionarios del gobierno y el propio gobernador confluyeron hace unas pocas horas en la Corte Suprema de Justicia, que finalmente no pudo lograr que llegaran a un mínimo acuerdo. Vamos a hablar con Frigerio de cómo está esa situación que también tiene acosado al gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo tuvo en algún momento y lo sigue teniendo, ni hablar del gobernador Peralta de Santa Cruz y otros más. Pero antes un par de reflexiones al margen. Ustedes saben que hace pocas horas, esta mañana, en las primeras horas del día en el mundo, se conoció el asesinato del embajador norteamericano en Libia, no exactamente en Trípoli, en la capital, sino en la segunda ciudad de ese país. A raíz, a la situación todavía es un poquito confusa, aparentemente de un video que un norteamericano habría subido a las redes sociales, y en el cual se refería a la figura de Mahoma. Esto habría enardecido a muchos seguidores, muchos fanáticos de Mahoma que hay en Medio Oriente, no solamente en Libia. Se produjo un ataque a la embajada, y allí, cuando el embajador se retiraba o pretendía escaparse en un automóvil, todo es muy impreciso todavía, fue asesinado. Habrá que ver, porque ya sabemos que estas situaciones suelen tener consecuencias muy serias, no solamente por lo que pueda hacer Estados Unidos, sino en el resto del mundo también, porque estamos hablando acá de un país, de uno de los principales productores de petróleo, con lo cual las consecuencias políticas y económicas pueden ser realmente importantes. Y antes de ir a la mesa con Frigerio, para hablar del tema de las jubilaciones y de la relación sobre todo de las provincias y el Estado Nacional, también algo que tiene que ver con el reclamo que hace el gobierno nacional respecto de que Córdoba adecue sus jubilaciones, como otras 13 provincias que han quedado desenganchadas del sistema nacional, esto viene ya de la época del 90, a los parámetros por los cuales se rigen los jubilados que dependen de las cajas del Estado Nacional. La verdad es que aquí no se trata, como bien dijo Moyano alguna vez, el problema no es que un camionero gane mucho más que un enfermero. El problema es que el enfermero gana menos que el camionero, o que el maestro gane la mitad que un camionero, con todo lo que esto implica, con el respeto que merece el camionero y con el respeto que merece el maestro. El problema no es que el maestro gane la mitad que el camionero, el problema es que el maestro está bajo, no que el camionero está alto. Bueno, con las jubilaciones pasa lo mismo, pero la culpa no la tienen los jubilados cordobeses, que tienen la suerte, muchos de ellos, de cobrar el 82% del salario en actividad, sino el problema lo tenemos aquí, los jubilados del Estado Nacional, que cobran muchísimo menos de lo que debería corresponderles, inclusive pese a un fallo de la Corte Suprema, que por supuesto ha sido desconocido por el gobierno. Y en relación con esto también, dos palabritas sobre la frustrada fiesta de casamiento de la hija del canciller Timerman en el restaurante La Huella de José Ignacio, ahí en las cercanías de Punta del Este. La verdad que realmente la situación parece bastante disparatada por dos motivos. Si el canciller Timerman dio marcha atrás con el casamiento de su hija en José Ignacio, en un lugar realmente paradisíaco y por supuesto muy costoso, uno tiene
derecho a pensar que de pronto el canciller Timmermans podría no tener las cuentas en orden, o él o su hija, o su futuro yerno, como para demostrarle a la AFIP que podían hacer una gran fiesta allí en José Ignacio. No podemos, no tenemos el derecho de dudar de la transparencia en materia de impuestos ni del canciller, ni de su hija, ni de su futuro yerno. Entonces, si esto no es así, la verdad que ya estaríamos rondando el colmo de la estupidez. Porque si un argentino, sea hijo de un canciller, del presidente de la nación, de un ministro, de un empresario o cualquier argentino que tenga sus cuentas en orden con la AFIP y que pueda demostrar que puede hacer una gran fiesta en Punta del Este, no lo puede hacer porque eso hoy está mal visto en la Argentina, la verdad es que estamos en problemas. Porque, insisto, es como el caso de los jubilados y de los sueldos. El problema no es el que por derecha se puede ir a Punta del Este, sino el problema es el que por izquierda realmente hace cosas que no puede justificar. Un par de avisos y ya la charla con el economista Rogelio Frigerio. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Préstamos personales Ciudad Veloz. Tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagas menos de 30. 84 meses de plazo. Gestión en 48 horas. Hasta 14 sueldos. Además, te bonificamos en un 100% el seguro de vida. Informate 0822 20400 o www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Había una vez un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y diseñó, creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones que monitorean 200 cámaras las 24 horas del día, los 365 días del año, apoyados por 50 móviles policiales exclusivos de y para la comuna. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, Gobierno de Jesús Cariglino. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción, Grupo Asegurador. En todo el país. Llame al 5354-6800. www.interaccion.com.ar. Interacción, Grupo Asegurador. Megabola, megabola, megabola. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. Señor empleador, los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. Su compromiso para establecer mejoras y hacer cumplir las normas de seguridad en su empresa es vital. Sigamos trabajando en prevención. Con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. El gobierno municipal de La Matanza se ha propuesto desde su inicio gestionar para el conjunto de nuestra sociedad, dando respuesta en forma planificada a las múltiples necesidades del distrito y de nuestros 2 millones de habitantes. Matanza avanza. Muy bien, muchísimas gracias y como habíamos anunciado nos acompaña Rogelio Frigerio, él es economista, especialista, como habíamos dicho, en todo el tema que tiene que ver con la relación financiera entre las provincias y el Estado y además es legislador porteño del PRO, del partido de Mauricio Macri. Frigerio, ¿cómo
usted que ha seguido mucho el tema de la coparticipación federal, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo está viendo este tironeo que hay entre, en este caso puntual en estos días, entre Córdoba y el Estado Nacional y también entre otras provincias, esta discusión que hay por 1.440 millones de pesos, y que de alguna manera tal vez ustedes lo estén siguiendo con atención porque, no sé, tal vez de la Sota en algún momento pueda ser un eventual aliado del partido de Mauricio Macri? Sí, el problema de las provincias lo veía previsible, digo, era esperable que esto ocurriera, porque ya desde hace rato, desde el mismo origen del modelo, ha habido un avasallamiento contra el federalismo muy claro y ha habido una concentración de poder político y de recursos económicos en el gobierno nacional como nunca antes en la historia de la Argentina. Nunca hubo tanta plata concentrada en el gobierno nacional en detrimento de las provincias como en estos últimos 10 años. La cosa no arranca en estos últimos 10 años, pero se profundiza muchísimo en estos últimos 10 años. Y eso, con el deterioro del modelo también, en términos de la recaudación, de la inflación, etcétera, iba a provocar problemas. Yo siempre planteaba, las provincias van a ser mansas hasta que tengan dificultades para pagar los sueldos o los aguinaldos o las jubilaciones, que es lo que está pasando. Digo, cuando ya no se pueden ocultar más las inconsistencias del modelo, cuando ya el déficit fiscal es una realidad, cuando el gobierno nacional también tiene problemas de caja y de alguna manera deja librada su suerte a las provincias reaccionan. Y es lo que está pasando. Pero el gobierno nacional dice ahora con De la Sota lo mismo que dijo en su momento con Scioli, que administraron mal. Bueno, es más, hasta si bien después se apresuraron a desmentirlo, hasta en algún momento se sugirió de que la culpa era de que en Córdoba hubiera jubilados que ganaran el 82% móvil. La verdad que una cosa asombrosa realmente, ¿no? Sí, ¿cuál es la verdad? Son varias cosas. Digo, si las provincias... Puede ser que algunos gobernadores no administren bien. Eso que en algunos casos es muy evidente, pero el problema no es de gestión en este caso. Es un problema que tiene mucho más que ver con las cuestiones estructurales de las falencias del federalismo en la Argentina que con cuestiones de gestión que pueden existir en algunos casos, que de hecho existen en algunos casos, pero que tienen una incidencia marginal en este problema. Lo importante, lo trascendente es el deterioro del federalismo, cómo este modelo ha favorecido mucho más desde el punto de vista fiscal y financiero al gobierno nacional que a las provincias. Eso es lo importante. Y en el caso de Córdoba y de las jubilaciones es quizá paradigmático. Las provincias vienen cediendo el 15% de la coparticipación desde el año 94. ¿Cómo fue esto? Cavallo, en aquel momento, plantea la reforma del sistema previsional. Es decir, pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización en cuentas individuales, las AFJP. Esa capitalización en cuentas individuales de las jubilaciones provoca menos ingreso en el ANSES, porque la parte de la plata que iba al ANSES ahora iba a las cuentas individuales de los futuros jubilados. Para cubrir ese déficit, Cavallo le pide asistencia a las provincias en el marco de una transferencia también de muchas cajas de seguridad, cajas de seguridad social de las provincias, de previsión social de las provincias a la nación. Se transfirieron 11 cajas de previsión social al gobierno nacional. En ese marco, las provincias aceptan ceder el 15% de la coparticipación. Aún aquellas provincias que no transfirieron sus cajas, caso Córdoba, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, las más importantes. Y entonces tenían un problema. Por un lado cedían los recursos, por el otro lado mantenían bajo su responsabilidad el pago de las jubilaciones.